hicimos en noviembre. Sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme. Hoy, como cada tarde, te imaginaba. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con esta guitarra sentada con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo. Y cómo no, la noche buena se vuelve más fría y en abril se caen todas las flores y siento que me hablas cada día en mil canciones. Hoy como cada tarde. Saludos, Yeli Abril, hasta Villahermosa, Tabasco. ¿Cómo estás? Hace rato que no te reportabas. Siempre quise ser un verdadero pianista. Así que descargué esta aplicación llamada Simple Piano. ¿Cómo están todos? Allí miré tu foto en la nevera de aquel viaje que hicimos en Miren, este video se llama Sonrío al descubrir. igual, Yeli, ¿cómo estás? Saludos hasta Villahermosa, Tabasco. ¿Cómo les está yendo a todos los compañeros de educación especial? Yeli Abril es una compañera de UCER, ¿verdad? De UCER, Yeli Abril, desde Villahermosa, Tabasco, y ya tenemos años pues que nos estamos siguiendo, ¿verdad? Que nos estamos siguiendo. Igualmente, mucho gusto en saludarte. Cuídate mucho. Maestros, este video se llama ¿Influye la personalidad en la calidad de un docente? ¿Influye la personalidad en la calidad de un docente? Dice Yeli Abril desde Tabasco. No me había reportado porque había estado enferma. Válgame, ¿ya estás bien? Vero Mireles, saludos. Vero Mireles, saludos. Ojalá que estés mejor, Yeli Abril. Y allá en Tabasco o Villahermosa, Tabasco, pues hay mucha agua. Allá sí hay mucha agua. Hay más lagunas que pueblos, yo creo, ¿no? Hay mucha agua, muchas lagunas, muchos lagos. Igualmente, Vero, un abrazo. Cuídense. Macaderna Sierra, saludos. Alejandra Becerril, saludos hasta el Estado de México. Alejandra Becerril. Maestros, este video se titula ¿Influye la personalidad en la calidad de un docente? Y también se titula la segunda parte, pedagogía básica, 31 grandes de la A a la Z. 31 grandes de la A a la Z. Está hablando de pedagogos. Dice Yeli Abril, sí, mucha agua, playa, río, lagunas, dragados, todo. Hay mucha agua allá en Tabasco, allá. No va a faltar el agua, bastante agua que hay. Entonces, hoy es viernes, el miércoles subí esta foto que se llama precisamente Pedagogía, de un libro que se llama Pedagogía Básica, y viene por dónde empezamos, y viene 31 grandes de la A a la Z. Es un texto, es un libro de David Gándara, no se ve bien ahí, pero bueno, ahorita lo van a ver. Entonces ese texto lo anduve yo buscando
aquí en México, en Monterrey, no lo encontré. Entonces le pedí a mi hijo que me lo encargara por paquetería, donde estuviera el libro. ¿Y qué creen? Antier, el miércoles, publiqué la imagen esta diciéndoles que ya lo había encargado, que ayer jueves 2 me llegaba. Y me llegó, maestros, me llegó como a las 4 de la tarde, llegó por Amazon, y lo voy a abrir, pues junto con ustedes, porque hay compañeros que me han estado preguntando, oye Polo, ¿y el libro que encargaste qué rollo? Y les dije, pues déjenme nada más que llegue, y lo abro delante de todos. Entonces vamos a abrir aquí el libro, lo vamos a sacar nuevecito, miren, nuevecito. Pedagogía básica. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezar? Y lo dice 31 grandes de la A a la Z. Y ahí vienen los 31 grandes de la A a la Z. ¿Y saben quién es el número 1? Parece que el número 1 es Mel Einskov. El número 1 es Mel Einskov. Lo acabo de sacar delante de ustedes, lo acabo de abrir, me llegó ayer el paquete, pero lo acabo de abrir. Es un libro muy práctico, muy sencillo, costó como 374 pesos. Entonces, David Gándara, el autor, pues nos presenta, como dice en la publicación, nos presenta una síntesis de forma brillante, o nos presenta en síntesis y de forma brillante los aportes educativos destacados de esos 31 pues ilustres de la pedagogía. Entonces cada uno de ellos, de estos ilustres de la pedagogía, se acompaña de una bonita ilustración realizada por el autor. Entonces Mel Einskov es el número 1 de los 31 grandes ilustres de la pedagogía, y cada uno de los 31 grandes tiene una ilustración que hizo el autor. Entonces esta obra está recomendada para todos los docentes, futuros docentes y profesionales del ámbito educativo. Esta obra está recomendada para todos los docentes, futuros docentes, y pues todos los que trabajan en el ámbito educativo. Viene una pequeña introducción. Aquí está la A. Aquí está la A, Mel Einskov, de la A a la Z. Cada letra del alfabeto, bueno, de la A a la Z, pues es todo un alfabeto, son 31 letras. La A es Mel Einskov. Entonces Mel Einskov publica en Twitter, como que no se cree lo de la imagen que él esté ahí en este libro, y da las gracias pues por haberlo tomado en cuenta el autor para ponerlo entre los 31 grandes de la pedagogía. Entonces pues estamos hablando de 31 grandes de la pedagogía, y precisamente él empieza, Mel Einskov, en este libro él empieza y dice: la inclusión empieza por reconocer las diferencias entre los estudiantes. La inclusión empieza por reconocer las diferencias entre los estudiantes. Esta es una frase de Mel Einskov, con la que el autor pues empieza el texto. Y luego dice, buenas noches Juan Raúl Garza, ¿cómo estás? Dice, buenas noches maestro, felicidades, eso es lo suyo, gracias. Dice de Mel Einskov, dice David Gándara, dice: después de 20 años como maestro me trasladé a un puesto de orientador educativo. Estaba deseando trabajar en equipo para mejorar la atención a la diversidad en el centro, porque nuestro sistema educativo en general tiene muchos pasos que dar hacia una cultura inclusiva que dé respuesta a las necesidades de la sociedad, y tenía ganas de formar parte del cambio necesario.
Lo más difícil fue crear el proyecto de orientación con tantas cosas por hacer y sin saber por dónde empezar. El Index for Education, el Index for Education, dice Mel Einscough en este libro de pedagogía básica de por dónde empezar, donde vienen los 31 grandes de la A a la Z de la pedagogía. Dice, el Index for Inclusion me permitió encontrar cuáles eran las cosas que se hacían y qué había que dejar de hacer. ¿Cuáles eran las cosas que se hacían y qué había que dejar de hacer? Esas dos preguntas, ¿cuáles son las cosas que se hacían y cuáles son las cosas que había que dejar de hacer? Esas dos preguntas son dos de las tres preguntas que se tienen que contestar, pues todos los dedicados a la educación, en el siguiente informe, que va a sustituir al informe de Jacques Delors. Y es un informe, ya se lo presenté en un video, que va a ser para 20 años, para 2 decenios, y en junio va a haber una precumbre o prereunión en la UNESCO en Francia, París, y en septiembre va a haber la cumbre mundial de educación en Nueva York, y ahí se va a lanzar ese informe que sustituye pues al informe de Jacques Delors de 1996, y el informe de Jacques Delors sustituyó al informe de Edgar Faré de 1973. Entonces, bueno, les comento esto. Llegó el libro, yo les recomiendo que lo busquen o que lo encarguen por paquetería, y bueno, pues va a estar bien. Aquí en el B viene Benjamin Bloom, pues yo creo que este Benjamin Bloom, yo creo que es el de la, no sé si ese es el de la taxonomía de Bloom. Viene Carol Dweck, viene John Dewey, pedagogos, viene Ellen Wiener, a ver, voy a hacer por acá, Ellen Wiener, te lo voy a pasar así de voladita. Paulo Freire, inicia con Paulo Freire y dice, enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia producción o su construcción. Esto es Paulo Freire. ¿Por qué viene la F por Freire? ¿Por qué viene la F por Freire? ¿Por qué viene Mel Einscough en la A por Einscough? Entonces cada letra pues trae un Howard Gardner, viene en la G. Dice, los actuales métodos de medir el intelecto no son suficientes para permitir la evaluación del potencial individual o los logros navegando las estrellas, dominando una lengua extranjera o componer con un ordenador. Howard Gardner, pues también todo el mundo lo hemos escuchado o hemos hablado de él. John Hattie, bueno, no, ese no lo conozco. Ivan Illich, ese no lo conozco. Joseph Ransuli, pues no sé, debe de ser no sé si es italiano, no he leído mucho de él. David Cole, no lo conozco. Jane Lev, no la conozco. Vamos a ver aquí, se los paso. María Montessori, pues todos hemos escuchado o leído algo de María Montessori, el método Montessori, todo el mundo habla de él. Viene Nell Noddings, no lo conozco. No lo conozco. Robert Gagner, no lo conozco. Pamela O'Malley, pues no la conozco. Helen Parkhurst, yo decía Helen Keller, pero no la conozco. Pero bueno, Con Q, pues este es un pedagogo de China. Y él decía, un artesano, si quiere hacer un buen trabajo, primero debe afilar sus herramientas. Ken Robinson, por la R. Rosa Sensat, por la S. Y Francesco Tonucci, este es italiano, Francesco Tonucci es italiano. Entonces a pues sí lo hemos leído, a Tonucci.
Utafrid, pues no sé. Lev Vygotsky también viene aquí y viene una frase de Lev Vygotsky que dice: es incorrecto concebir el juego como una actividad sin propósito. Es incorrecto concebir el juego como una actividad sin propósito. Esa es una frase de Lev Vygotsky. ¿Por qué viene en la V? Pues por la V. Por la V. Y luego viene Dylan Whelan, Joaquín. Miren, está interesante. Viene Malala Yousafzai, la que creo que es la que ganó el premio Nobel de la Paz. Dice: una niña, un profesor, un libro, un lápiz pueden cambiar el mundo. y con la Z viene Sina Steinberg, no la conozco. Y vienen otros. Me dice Laura C. Zipacli, dice: hubieran puesto a Pestalozzi. Saludos desde Puebla, profe. Saludos, Laura, hasta Puebla. ¿A quién pusieron en la P? ¿A quién pusieron en la P? Pusieron a Helen Parkhurst, pues no sé quién es, y a Pestalozzi sí, y a Pestalozzi sí lo conocemos, o hemos escuchado o hemos leído algo de Pestalozzi, italiano. Maestros, ese es el texto que me pidió mi hijo por paquetería desde el domingo. Le dijeron que llegaba el día 2, jueves, y el miércoles pues yo subí diciéndoles que ayer llegaba. Y sí llegó, y les dije mañana les platico. O sea, el miércoles les dije mañana les platico de este libro, pero pues no pude hacer el video ayer, porque ¿qué creen? Se fue la luz y luego regresó con muy baja carga y no prendían los focos, unos sí, unos no, los cargadores no cargaban en la luz. Entonces o no había, mejor dicho, no había luz, por eso no pude hacer el video, porque si yo hago el video, si estoy en vivo y se va la luz, se apaga el módem rápido y se corta todo, y ya no, se corta todo y ya no, pues se queda incompleto el video. Entonces busquen este libro, Pedagogía Básica, ¿por dónde empezar? 31 grandes de la A a la Z. El primero es Anscombe, en V viene Vygotsky, viene María Montessori, y bueno, está muy interesante, está muy concreto. Es un texto de como 130 páginas, 127, 28, 129 páginas, 133, como 135 páginas. Está muy interesante. Entonces, ya les digo, me llegó por Amazon. Bueno, mi hijo lo pidió por Amazon, me llegó por Amazon. Y viene desde Estados Unidos en la paquetería. Y es un bonito texto. Pues, que lo vamos a poner aquí. Después les platico. Tengo mi colección preferida aquí, unos aquí y otros en otro libro que está allá abajo. Lo voy a acomodar aquí junto con Dostoyevsky, y junto con Víctor Hugo, el que escribió Los Miserables, y junto con bueno, no le alcanzo a leer aquí. Marco Aurelio, el que escribió las meditaciones de Marco Aurelio. Busque las meditaciones de Marco Aurelio. Y bueno, voy a guardar el libro ahí. Pero el tema de hoy es: ¿influye la personalidad en la calidad de un docente? ¿Influye la personalidad en la calidad de un docente? Y bueno, les comparto el texto que fue publicado en Twitter por Formación Continua el 28 de abril del 2022. El 28 de abril del 2022 a las 10:43 de la mañana, en un blog que se llama Didáctica y Pedagogía. Y en ese blog, Didáctica y Pedagogía, pues sale el tema
el de si influye la personalidad en la calidad de un docente. Si influye la personalidad en la calidad de un docente. Entonces, pues es un buen artículo muy concreto y muy práctico que sí les quiero compartir. Porque pues es necesario que compartamos otra información aparte pues, de la que conocemos, otra información aparte de la que conocemos. Déjenme ver si lo encuentro por aquí, así rapidito, en mi WhatsApp de uno de mis teléfonos, a ver si lo encuentro rapidito, nada más para abrirlo aquí, porque hay muchos textos que hemos compartido y que se han tomado muchos compañeros del grupo de maestro iberoamericano, muchos textos importantes para los maestros, para los de educación especial, pues para muchos. Y lo ando buscando. Si me voy a los documentos, yo creo que es más fácil irme a los documentos, buscar el documento, y se llama Influye la personalidad en la calidad de la educación. Influye la personalidad en la calidad de la educación. Busquen ese tema, está en los archivos de maestro iberoamericano. Y bueno, ese nos va a ayudar pues a aclarar algunas cosas pues acerca de la tarea de los maestros, no lo compartí pero bueno, aquí está el texto. ¿Influye la personalidad en la calidad de un docente? Esa es la pregunta. Entonces, es lo que les quiero compartir como tema del día de hoy, fin de semana. Saludos, Laura, hasta Ciudad Madero, Tamaulipas, ¿cómo estás? Saludos a Laura, hasta Ciudad Madero, Tamaulipas. Saludos a Yele Abril, hasta Villahermosa, Tabasco. Saludos a Vero Mireles, yo creo que es hasta Linares. Alejandra Becerril, saludos hasta el Estado de México. Y es que aquí estoy viendo yo a Juan Raúl Garza, saludos, profe. Marta Patricia, saludos, Marta Patricia. Laura C. Zipactli, saludos hasta Puebla. Laura Teresa Ortega Sada, saludos hasta Ciudad Madero, Tamaulipas. Laura, ¿cómo están? Lupita Piña, la saludos, Lupita Piña, ¿cómo estás? Agradez Madrigal, saludos. Gaudelia Vera, saludos. Maestros, entonces dice, influye la personalidad en la calidad de un docente. Nos dice, quien publica este texto, nos dice que entre las diferentes funciones prioritarias de los docentes, habla de los docentes universitarios, pero al final de cuentas, toda la información que viene sobre los docentes universitarios, toda la información pues es para todos los docentes, independientemente que sean universitarios o no. Esto de la personalidad en la calidad de un docente, pues esto se aplica desde educación inicial o educación preescolar, primaria, secundaria, educación media, educación superior. Entonces no es nada más sobre por los docentes universitarios, por eso se lo estoy compartiendo yo. Entonces nos dice que entre las diferentes funciones prioritarias de los docentes universitarios, pero son todos los docentes, se encuentran la función educativa de introducir y formar al alumnado en la disciplina, objeto de estudio, como la formativa de prepararle para desenvolverse de forma adecuada en el campo profesional y personal. Esas son dos funciones prioritarias de los docentes con los alumnos.
la función educativa de introducir y formar al alumnado en la disciplina, cualquier materia, cualquier carrera de que se trate, y aparte de eso, la función formativa, la educativa es una y la formativa es la otra, y la formativa se refiere a prepararle para desenvolverse, que se desenvuelva de forma adecuada en el campo profesional y personal. Y nos dice el autor que es formación continua en didáctica y pedagogía, nos dice que existen diversos estilos de enseñanza y metodologías para llevar a cabo el desempeño de estas funciones. ¿Cuál? La función educativa y la función formativa. La función educativa y la función formativa. Repito, la función educativa es introducir y formar al alumnado en la disciplina. Introducir y formar al alumnado en la disciplina. Esa es la función educativa. Y la función formativa van a la par, pero es prepararle para que se desenvuelva de forma adecuada en el campo profesional y personal, o sea, en la carrera que escogió, Las características de un buen docente, ahí va. Nos dice que diversos estudios han intentado analizar las claves del buen docente, experimentado en muchos casos en las encuestas que habitualmente se realizan a los estudiantes, pero en esas encuestas se están analizando variables únicamente formales a nivel de competencias profesionales, o se incluyen preguntas que están íntimamente relacionadas con variables personales. Algunos estudios apuntan a que ambos tipos de variables son fundamentales para describir las características de la eficacia docente o del docente más valorado por el alumnado. Entonces, algunas de las características del buen docente, pues nos habla de la organización y simpatía. La organización y simpatía que tenga el docente, eso es muy importante y no es nada más el docente universitario. Nos dice que entre las cuestiones encontradas, se encuentra la organización de las clases y sus contenidos o el dominio de la materia. Esa es una cuestión que se valora mucho cuando le preguntan a los alumnos acerca de las características de un buen docente. Dice, entre las cuestiones probablemente valoradas encontramos la organización de las clases y sus contenidos o el dominio de la materia, pero también se valoran de manera muy positiva otras características como caer bien o ser simpáticos, Entonces, de esa manera, varios autores señalan entre las características de los docentes efectivos la claridad expositiva y la organización en sus fundamentos, y ambos aspectos están relacionados con variables formales o profesionales. Que esas variables formales o profesionales, pues son lo que decíamos acá de la doble función prioritaria de los docentes, la función educativa y la función formativa. Maestros, otra característica, empatía y competencia. Nos dice que una práctica informal es pedir a los alumnos que piensen durante unos segundos en un buen y en un mal docente que se han encontrado a lo largo de su vida y que utilicen palabras para describir el recuerdo que tienen de ellos, de esos maestros, de un buen docente y de un mal docente. Entonces nos dice que la palabra más recurrente que describe al buen docente, la palabra más recurrente que describe al buen docente suele ser empatía, seguida de otros términos como paciencia, cuidado, cariñoso o competente. Eso es en el caso de un buen docente. Esas son las palabras que sobresalen. La más importante es empatía. Y hay otras como paciencia, cuidado, cariñoso o competente. Pero la más repetida para describir al mal docente, fíjense, la más repetida para describir al mal docente suele ser aburrido, arrogante, maleducado, perezoso, impaciente o desorganizado. Esas son las palabras
que se encontraron en ese estudio o en esas encuestas que le hicieron a los alumnos para describir algunas de las características pues de los docentes, de buenos docentes y de malos docentes. Repito, la palabra más recurrente que describe a un buen docente es empatía. Y hay otros términos como paciencia, cuidado, cariñoso o competente. Y al contrario, para describir a un mal docente, las palabras que se repiten son aburrido, arrogante, maleducado, perezoso, impaciente o desorganizado. Y yo creo que pues nadie queremos ser malos docentes, nadie queremos ser malos docentes. Saludos, Marta Ponce, ¿de dónde te comunicas? Este simple ejercicio pone evidencia que la huella que dejan los docentes en la memoria de los alumnos tiene que ver principalmente con rasgos de su personalidad. Son parte del currículo oculto en todos los niveles educativos. Los rasgos de la personalidad de cada docente, nos dice el documento, que son parte del currículo oculto en todos los niveles educativos. Era lo que yo les decía, que aunque este documento habla de los docentes universitarios, pues no es nada más para ellos, es para todos los docentes, independientemente del nivel en que se trabaje. Puede ser desde inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación media, superior o superior. La personalidad del docente no solo afecta a su actitud y comportamiento, también a la eficacia de sus clases. Históricamente, la investigación educativa ha puesto de manifiesto la influencia del denominado efecto Pigmalión. Lo han escuchado, el efecto Pigmalión, que ejerce el docente sobre sus alumnos, es decir, cómo las expectativas que tiene el docente sobre sus alumnos terminan por cumplirse, para contrarrestar la posible transmisión de expectativas negativas, es necesario saber comunicar a todos los estudiantes que pueden conseguir sus retos académicos. Lo repito, para contrarrestar la posible transmisión de expectativas negativas. Yo creo que pues de eso lo comentan por el efecto Pigmalión. Entonces es necesario saber comunicar a todos los estudiantes que pueden conseguir sus retos académicos. Hay que ser empáticos con ellos y hay que elevarles la autoestima. Aparte de la característica organización y simpatía, aparte de empatía y competencia, hay otra característica que se llama personalidad y comunicación en el aula. Personalidad y comunicación en el aula. Otra característica de todas las que influyen, o de todas las que se mencionan sobre si influye la personalidad en la calidad de un docente. Esta es otra característica. Nos dice que al comunicarnos en el aula, los docentes o en cualquier otro contexto, estamos transmitiendo a nuestros interlocutores rasgos de nuestra personalidad. Esto no solo lo hacemos con la selección de las palabras que forman los enunciados que emitimos. Por ejemplo, estas pueden tener una mayor o menor carga emocional que informa de nuestra posición sobre el tema que estamos tratando, pero también de nuestra actitud. Dependiendo del lenguaje que usemos y cómo lo usemos, pues vamos a dar una muestra emocional. ¿Qué tanto información tenemos del tema que estamos tratando? Y pues vamos a mostrar de alguna manera pues nuestra actitud. Carlos Hugo, ¿cómo estás, Carlos Hugo? Saludos hasta Colima. Carlos Hugo es de Colima, es un compañero de UCER. Dice, no solo lo hacemos con la selección de las palabras que forman los enunciados que emitimos, pueden tener una mayor o menor carga emocional, lo repito, pueden tener las palabras que emitimos, pueden tener una mayor o menor carga emocional que informa de nuestra posición sobre el tema que estamos tratando, si lo manejamos o no lo manejamos, pero también de nuestra actitud. El uso de la ironía, el humor o las experiencias profesionales o personales que compartimos nos acercan a los alumnos y hablan de nosotros como personas. También transmitimos rasgos de nuestra personalidad con otros recursos comunicativos que son la lengua,
como la entonación o el tono de voz, así como el lenguaje no verbal, la expresión facial, que es un espejo de nuestras emociones, los gestos que hacemos con las manos, los movimientos de cabeza, como el sentimiento que muestra nuestra escucha activa o la mirada, que muestra el interés por los alumnos al buscar su contacto visual. Todo eso, maestros, todo eso, pues son otros recursos comunicativos. Algunos son verbales y otros no verbales. Otra, lo voy a repetir: la entonación o el entorno o el tono de voz, el lenguaje no verbal, la expresión facial, que es un espejo de nuestras emociones, los gestos que hacemos con las manos, los movimientos de cabeza, como el sentimiento que muestra nuestra escucha activa o la mirada, que muestra el interés por los alumnos al buscar su contacto visual. Eso es muy importante y todo eso es parte de la personalidad que influye en la calidad de un docente. Sobre el clima en el aula, como otra característica, como la cuarta característica de un buen docente, se las voy a repetir: las características de un buen docente: organización y simpatía, empatía y competencia, personalidad y comunicación en el aula, que es lo que acabamos de leer, y ahora sigue el clima en el aula. Son 4 características de un buen docente: el clima en el aula. Nos dice que todos estos recursos verbales y no verbales interaccionan para construir significado que transmitimos a los alumnos, y eso es parte de nuestra personalidad. Cómo nos comunicamos los docentes influye en el clima que se construye en el aula, en las relaciones de confianza que se crean entre el docente y los alumnos. Los cómodos y seguros que se sientan van a influir, lo cómodos y seguros que se sientan van a influir en su motivación por la asignatura. Lo cómodo y seguro que se sientan los alumnos va a influir en la motivación por la asignatura que están tomando o por la carrera que están estudiando. Y entre otros aspectos, en su participación durante las clases, Entonces, el clima en el aula es muy importante, y haciendo uso de esos recursos verbales y no verbales, pues es como se construye significado que los muchachos, los estudiantes, uno se los transmite a ellos como parte de nuestra personalidad. Y en eso pues hay que tener mucho cuidado. Dice que los objetivos del análisis de personalidades, hablando de que si influye la personalidad en la calidad de un docente, dice que los objetivos del análisis de personalidades, desde el ámbito de la psicología, se han realizado diversos tipos de estudios relacionando el lenguaje verbal y no verbal con las variables como la inteligencia personal, el género o los diferentes perfiles o rasgos de personalidad. La personalidad influye directamente en el quehacer diario. Ya al final del documento nos dice que la personalidad influye directamente en el quehacer diario. Tanto a nivel personal como profesional, el estudio de los perfiles de personalidad desde los diferentes entornos profesionales se ha centrado en maximizar las fortalezas de cada uno de ellos. Hay que maximizar más las fortalezas, hablando de la personalidad como calidad de un docente. Desde el ámbito educativo y lingüístico resulta interesante analizar las diferencias que se pueden dar a nivel comunicativo, entre los diferentes perfiles de personalidad de los docentes, no con el objetivo de etiquetar o penalizar perfiles menos comunicativos, sino como puntos de partida para establecer propuestas de líneas de optimización o de intervención sobre esas habilidades comunicativas y mejora de la eficacia docente. Maestros, este es el tema de hoy, de este video. ¿Influye la personalidad en la calidad de un docente? Pues sí, influye. Y viene como características de un buen docente, son la organización y simpatía, la empatía y la competencia, la personalidad y la comunicación en el aula y
el clima en el aula. Son cuatro grandes características de la personalidad de un buen docente. Son cuatro grandes características de la personalidad de un buen docente. Es todo, maestros, es todo. Hasta aquí les dejo este video. Un saludo a todos. Es viernes, ya les compartí el libro. Ya lo guardé, ya les compartí pues el libro Pedagogía Básica. ¿Por dónde empezar? 31 grandes de la A a la Z. En la A es Einstein. En la F es Freire, Pablo Freire. En la V es Vygotsky. Lev Vygotsky. Bueno, busquen este libro, encarguen ese libro y es muy interesante, y muy fácil de digerir, Entonces, dejamos este video y compartimos esta información, pues del tema ¿influye la personalidad en la calidad de un docente? Y bien, pedagogía básica, 31 grandes de la A a la Z. ¿Cómo está Roberto? Roberto Campos, saludos hasta Querétaro. Compañero del CAM Manantial de la Vida, ¿verdad? Compañero del CAM Manantial de la Vida del estado de Querétaro. Saludos, Roberto. Ya terminamos el video, Roberto. Ahí lo vuelves a empezar. Pero el tema de hoy, Roberto, fue si influye la personalidad en la calidad de un docente. Y pues ya dijimos que sí. Que hay cuatro características principales de un buen docente, que son organización y simpatía, empatía y competencia. Fíjense, organización y simpatía, empatía y competencia, personalidad y comunicación en el aula y el clima en el aula. Son cuatro características grandes sobre la personalidad que puede tener un docente y que influye en la calidad del docente. Compartan este video. Compartan este video y también va para YouTube. Sí, Roberto, yo te comparto el video. Saludos, Roberto. Yo te comparto el video. Es que estoy tratando aquí en la Mac de ver los comentarios en la Mac, porque no lo puedo mover aquí al touch de aquí de la tablet. Y en la Mac pues está muy lento. No sé si es la Mac o es la red o es el internet, pero la Mac tiene muy malas funciones. Estoy descubriendo que la Mac tiene muy malas funciones y va muy lenta en comparación de la tablet o del celular. En comparación de la tablet o del celular. Entonces estoy usando ahorita la tablet para transmitir en vivo, la Mac para ver el video, y estoy usando un celular para la música de fondo y otro pues para compartir o comentarles de los textos que les estoy hablando. Entonces estamos usando cuatro herramientas: la tablet, la Mac, un iPhone 7 y un iPhone 8 Plus Maestros, compartan este video. Saludos a todos, buenas noches. Hoy es 3 de junio. Este es el video 318.
ayer hubo dos webinars a las que me invitaron desde Santiago de Chile. Hubo una webinar que se llamó Mi Educación, Nuestro Futuro, un compromiso para recuperar y proteger el aprendizaje en América Latina. Fíjense, Mi Educación, Nuestro Futuro, un compromiso para recuperar y proteger el aprendizaje en América Latina y el Caribe. Ese fue una webinar. Entonces, pues nos compartieron ahí los documentos que ahí se revisaron. Y este es un documento. No se ve bien. Este es un documento de dos hojas en PDF, y viene en concreto cuáles son los compromisos para recuperar y proteger el aprendizaje en América Latina y el Caribe. Entonces, a ese webinar nos invitaron desde la UNESCO Santiago, desde Santiago de Chile. Y hubo otros dos textos, hubo otros dos textos que nos compartieron. Y bueno, es un texto que habla sobre los niveles de aprendizaje en lectura. Tiene como 300 de alcance en mi grupo Maestro Iberoamericano. Es un documento de 19 páginas. Y aparte de ese documento, pues también hay otro documento que se llama niveles de aprendizaje en escritura. Y esos dos textos y esos dos documentos que hablan de los niveles de aprendizaje de lectura y de escritura, está sacada la información del Estudio Regional Comparativo y Explicativo ERCE del 2019. Después hago un video para hablar de estos dos estudios, de estos dos niveles de aprendizaje en lectura y matemáticas, para compartirles pues lo más importante, pero pueden entrar, al menos el de niveles de aprendizaje en escritura, ese ya se está acercando, ya se está acercando, bueno, déjenme ver, ya se está acercando, el de los niveles de aprendizaje de lectoescritura, ese documento lleva de alcance 1071. 1071. Ese documento lleva de alcance 1071. Es por la luz que no se ve bien. 1071 lleva de alcance. Los niveles de aprendizaje en escritura llevan de alcance 1071. Y el de lectura. Ese lleva 258. Se está compartiendo más los niveles de aprendizaje de escritura que lo de lectura. Es todo, maestros, es todo. Saludos, buenas noches, cuídense, compartan este video. En el siguiente video, que va a ser el 319, pues compartiremos algo de estos niveles de aprendizaje en lectura y en escritura, porque la próxima semana va a haber otro webinar hablando de los niveles de aprendizaje en matemáticas y en ciencias naturales. El próximo jueves nos van a mandar la invitación por correo desde Santiago de Chile. Compartan el video. Buenas noches.